primeramente, cómo nos instruye, cómo nos edifica y cómo nos exhorta para que nosotros vayamos haciendo cambios en nuestra vida, ¿verdad? Amén. Y cuando tú escuchas, hermano Mauricio, que vamos a hablar de voluntad rebelde, ¿qué es lo primero que piensas? Pues a la mente se viene precisamente lo que es la voluntad humana. La, Decíamos una palabra, usted lo estaba mencionando antes de que entráramos al programa, sobre lo que viene siendo la obstinación, ¿no? Eh, lo vimos en la clase de inglés, lo que viene siendo el ser el necio, ¿no? La Sí, necedad. Entonces yo creo que está muy relacionado con esa parte, con la voluntad humana, el voluntarismo que muchas veces nosotros tenemos. así es. Entonces, creo que muchas veces, como les comentaba a mi hermano Mauricio, son temas que se pueden repetir, son temas que te los da el Señor y tú dices, yo no quiero ese tema, pero realmente es porque Dios nos ama tanto que sigue trabajando con nosotros áreas. Sabe el Señor que esto se transmite y hay muchas personas que hemos normalizado nuestra vida y nosotros caemos en un grado de independencia cuando nosotros decimos, es que voy a hacer la voluntad de Dios, pero realmente estoy haciendo mi voluntad. Y para empezar, voy a leer una parte de lo que es la voluntad. ¿Okay? La voluntad es la capacidad que tiene una persona para decidir y actuar de manera consciente, eligiendo entre distintas opciones según lo que piensa, desea o considera correcto, ¿verdad? La libertad de elegir por uno mismo, la intención, lo que yo quiero lograr, el Claro. autocontrol, dominar mis impulsos. La voluntad humana, la capacidad que Dios nos dio para escoger, obedecer o rechazar. Y pues, hermano, si me acompañas, vamos a leer Deuteronomio 30:19 para ir entrando en el tema que vamos a hablar, ¿verdad? Deuteronomio 30, 19. 30:19. Okay. Dice, y estoy leyendo la nueva traducción viviente, hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ay, si eligieras la vida, para que tú y tus descendientes puedan vivir. Así es. Cuando nosotros conocemos al Señor, sabemos que de Él emana la vida. Y el Señor nos está diciendo a nosotros, decide, ¿qué quieres? ¿Quieres vivir en una vida dirigida por mí? ¿Quieres que tu vida esté sostenida sobre la roca que soy yo? ¿O cómo quieres vivir? Cuando nosotros estábamos en el mundo, vivíamos una vida de incertidumbre, una vida de aflicciones, una vida saturada, que nos llevaba a tener etapas de ansiedad, ¿sí? Que distorsionaba totalmente nuestro diario vivir. ¿Por qué? Porque corríamos ante todo. Y cuando venimos a los pies de Cristo, el Señor nos enseña esa parte de que en Él vivimos y para Él vivimos. Claro. Entonces aquí la palabra nos está dando una elección. No nos está obligando, pero sí nos está dando una instrucción. Elige tú cómo quieres vivir, ¿verdad? Y tal vez hoy pueden estar muchas personas que nos están escuchando teniendo estos síntomas de que me preocupo por todo, me afano por todo, quiero tener la razón en todo, las cosas salen mejor si yo las hago, porque si yo no las hago, las cosas no van a salir bien. Y entonces empezamos a anteponer todo porque nosotros siempre pensamos que estamos bien. Pero cuando conocemos quién es Cristo, que tenemos a alguien que nos ayuda, que nos dirige, que es el Espíritu Santo de Dios, entonces esa forma empieza a cambiar, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tenemos preocupaciones de afanarnos por las cosas que no tenemos, empezamos a entender que Dios es el dueño de los tiempos y que Él no está ni antes ni después. Entonces eso que yo anhelo, eso que yo quiero, va a llegar en el momento que Él lo vea pertinente si yo espero.
Y entonces, ahí sí estoy esperando hacer la voluntad de Dios, no mi voluntad. Y pues hay una parte que nos habla Romanos 12:2, donde habla sobre la voluntad de Dios, que dice que es buena, que es agradable y es perfecta, ¿verdad? Y su voluntad pues siempre nos lleva a una justicia, a algo que el Señor quiere que nosotros hagamos, que seamos justos. Y entonces ahí es como un termómetro que el Señor nos pone para que nosotros podamos medir cuando estamos bien con Él y cuando ya estamos rebasando los límites de Él, ¿verdad? Porque pues su palabra es clara cuando nos dice que tiene que ser buena, que tiene que ser agradable y que tiene que ser perfecta, ¿verdad? Y para esto vamos a leer Josué 24:15, por favor, hermano. Josué 24:15. Y dice: pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quien servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos, en cuya tierra vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Así es. Nosotros no vivimos, ¿verdad?, en ese tiempo de los amorreos. Pero hoy nosotros elegimos otro tipo de dioses. El primer Dios que elegimos es tener la razón, es decir, yo. Empiezo a elegirme a mí y entonces yo empiezo a hacer las cosas de manera independiente. Sí. De hecho, muchas veces esa parte de despojarnos en el Señor lleva un proceso de tiempo porque estamos tan acostumbrados a hacer las cosas por nosotros mismos que vamos a suponer, no, yo este vaso, yo sé que si lo pongo a esta distancia no se va a caer. Pero cuando vivimos en esa desconfianza, todo queremos andarlo haciendo en un sobreorden de las cosas, ¿no? Y es la parte donde el Señor nos dice, de esos dioses, primero saber si yo me estoy tomando como Dios. ¿Quiénes son mis dioses ahora? Mi esposo, mis hijos, mi trabajo, el dinero, porque justificamos a veces aún con la palabra para hacer nuestra voluntad. Hoy en día las redes sociales se han vuelto también esos dioses. Las compras compulsivas también son esos dioses. El querer tener una colección de X o Y también son esos dioses. Si no lo tengo completo es como que, sí. El ganar un juego, no sé, tal vez hay juegos ahora que son partidas de retos y todo eso, ¿no? Y hay personas literal que no se salen hasta que no termina. Entonces ya se vuelve una obsesión. Y entonces empezamos a ver que todo aquello que nos distrae o nos quita el lugar del Señor, pues son esos dioses que ahora tenemos, a los que le servimos. Entonces Dios en esta tarde nos está enseñando a identificar esa parte. Dice, la voluntad de Dios es el plan, propósito y deseo perfecto de Dios para nuestra vida. Incluye lo que Él aprueba y manda, ¿sí? Y aquí es donde viene que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, ¿verdad? Así es. Y pues vamos a hablar ahora de lo que es la voluntad rebelde. La voluntad rebelde es una actitud del corazón que se resiste a la dirección, corrección, autoridad de Dios. No siempre se manifiesta con gritos o abierta a desobediencia. Muchas veces aparece como terquedad, que es lo que tú decías, autosuficiencia, excusas o querer hacer las cosas solo a nuestra manera, ¿verdad? Y entonces muchas veces nosotros pues en una rebeldía, ciertamente hay personas que gritan y dicen tantas cosas, ¿no? Dijeran sapos y serpientes salen de su boca, pero
esa es una actitud rebelde, pero también hay una actitud rebelde donde yo tal vez no voy a hablar, pero simplemente no hago las cosas, no obedezco, ¿sí? Es más, muchas veces estamos tan llenos de orgullo que mi postura es seria. Entonces yo me aparto, yo no coopero, yo no me junto, yo no estoy con los demás porque me contaminan casi, ¿no? Porque estoy en esa autosuficiencia, porque esos pensamientos que vienen a mi vida en etiquetar a las personas, aún aquí dentro de la iglesia nosotros hacemos juicio de las personas, etiquetamos lo que está bien, lo que está mal, y eso es lo que le desagrada a Dios, porque en todo tiempo buscamos querer tener la razón. Sí. ¿Sí? ¿Quieres compartir algo, hermano? Pues que es parte de cuando uno viene a los pies del Señor. Si bien muchas veces cuando se habla de la obstinación o de muchas veces el ser rebeldes, muchas veces nos vamos por el sentido de es que es rebelde y sabe que es rebelde y está haciendo las cosas mal. Pero hay muchas veces en las que muchas otras personas, y no digo que sea el caso de algunas personas en sí, pero también hay otros casos en donde hay muchas personas que les cuesta soltar por las vivencias que tuvieron en el pasado, ¿no? La palabra dice que precisamente en Romanos 12, que uno tiene que renovar su entendimiento. Y en esa renovación del entendimiento tenemos que soltar lo antiguo y agarrar lo nuevo. Pero es muy difícil soltar lo antiguo. ¿Por qué? Porque el ser humano está hecho para siempre estarse aferrando a algo, por así decirlo. Y no en un mal sentido, simplemente es el diseño que Dios nos ha dado. No, es muy difícil el que nosotros soltemos lo que uno ya conocía por algo nuevo. Y algo desconocido también es algo del ser humano. El ser humano le tiene miedo a lo desconocido. Si no fuese así, no tendríamos a veces nervios para una entrevista de trabajo. Tenemos nervios porque no sabemos cómo nos va a ir. No conocemos quién nos va a entrevistar, qué preguntas nos va a hacer. ¿Les voy a poder responder bien o no lo voy a poder responder bien? Por eso también estoy nervioso cuando tengo un examen, porque no sé qué preguntas vienen. No sé si lo que estudié va a venir ahí. Es desconocido para mí, ¿no? Entonces, en ese miedo a lo desconocido también está el miedo de, bueno, Dios dice que va a hacer esto y va a hacer lo otro y así, pero hemos vivido tanto tiempo engañados y nos han engañado tantas veces en el mundo anteriormente que soltar esa confianza ya no es tan fácil para nosotros. Es como el ejemplo que se me puede venir ahorita a la mente, son como cuando se ven esos videos de animales rescatados de la calle. Los animales tienen miedo porque han sido tratados mal. Y cuando alguien se quiere acercar, aunque sea para darle de comer o darle un alimento, su primera respuesta es la violencia porque es la forma de protegerse ante el miedo que tiene. Y esa es la respuesta que muchas veces nosotros tenemos ante Dios. Sí. Cuando Dios se quiere acercar a ayudarnos realmente, la forma en la que nosotros respondemos puede ser con miedo, puede ser con violencia, puede ser con rebeldía. Y por violencia no me refiero a que literalmente peguemos a Dios, pero hay gente que en ese miedo y en esa forma violenta de encerrarse en contra de Dios, quizás es gente que dice ser atea, pero hay diferentes tipos de ateos, ¿no? Hay ateos que que respetan y hay ateos que están insultando a los que sí creen en Dios. Entonces, en esos ateos que andan insultando a cada rato a Dios, se demuestra que hay un miedo a abrirse a algo que él no conoce. Así es. Y eso se va en diferentes cosas que uno ha vivido y ha experimentado en toda su vida, pues. Y ahí vienen muchos aspectos de cómo cuál era la relación que tenía con su papá o con su mamá, si tienen algún papá o mamá ausentes en su vida, si es huérfano, de diferentes cosas que uno ha vivido en la vida condicionan en la forma en la que Dios se acerca a ti, pues. No porque sabemos que Dios nos ha perdido, sino que nosotros hemos perdido y Dios nos encontró. Y entonces yo creo que Dios es muy, muy consciente de ello, de la condición en la que nosotros llegamos a sus pies. Y por eso la misma palabra dice que Él nos atrae con sus lazos de amor. Uh-huh. Y esos lazos de amor se van a manifestar de diferente manera dependiendo del caso. No a todos Dios nos va a atraer de la misma manera. Uh-huh. Es muy diferente cómo Dios trae a un joven o a cómo Dios trae a un adulto
Y ese adulto es diferente si es hombre o mujer, si está casado o no está casado, si está divorciado o no está divorciado, está viudo o no está viudo. Hay tantas variables realmente, por eso es algo muy asombroso pensar en Dios, que es como si Dios fuese un círculo, tiene una infinidad de caras que nosotros no comprendemos porque Dios representa algo diferente para cada uno de nosotros. Dios no representa lo mismo para usted que lo que Dios representa para mí, porque son dos contextos muy diferentes, dos puntos en nuestras vidas en los que conocimos a Dios muy diferentes, y aunque la rebeldía puede manifestarse tanto en usted como conmigo, es una manifestación de la rebeldía muy diferente, que al final del día sí es la raíz, por así decirlo, el tronco del pecado es la rebeldía, pero las ramas y cómo se manifiesta es muy diferente. Por eso hay veces en las que ni nosotros mismos nos damos cuenta cuando somos rebeldes, Sí. porque pensamos que la rebeldía es el berrinche ante Dios, pero hay formas en las que nosotros somos rebeldes que no nos damos cuenta. Desde el momento, y usted lo está diciendo, desde el momento en que en mi cabeza contradigo lo que Dios quiere para mi vida o lo que Dios me está diciendo a través del siervo que ha puesto sobre mi vida, dígase pastor, pastora, apóstol, etcétera. Desde ese momento estoy siendo rebelde. Desde el momento en el que cuestiono con altanería lo que Dios me está diciendo, también estoy siendo rebelde. Y hay que aclarar, cuestionar con altanería está mal, pero el cuestionar con humildad tampoco está mal, porque también uno puede decirle, Dios, ¿por qué quieres que haga esto? ¿O cuál es el propósito de esto? Es muy diferente al decir, ¿por qué? Tienes que explicarme antes de que me mueva, si no, no me muevo. Es muy diferente, yo creo que, bueno, yo no lo he experimentado, ¿verdad? Pero usted como mamá, es muy diferente cuando su hijo o su hija se acercan y le preguntan bien mamá, ¿por qué haces esto? ¿O por qué me estás mandando a hacer esto? ¿No sería mejor si hiciéramos esta otra forma de hacer las cosas? Es muy diferente a que se acerque el hijo o la hija y decirle, ¿qué estás haciendo, mamá? Obviamente así no funcionan las cosas, tienen que ser de esta manera. Y de esa misma manera es la relación que tenemos que tener con Dios, pues. En la forma en la que nosotros nos acercamos a Dios tiene que ser, y nos lo da el Señor acá, es una forma en reverencia. Y cuando uno está en reverencia, uno está por ende en humildad y por ende no cabe la rebeldía. Y uno tiene que estar en obediencia constantemente. Entonces, son esas cosas que, bueno, que también son, por así decirlo, las formas en las que, aunque un mismo tema se esté tocando varias veces, porque para que quienes nos siguen de ese tiempo, saben muy bien que no es ni la primera ni la última vez que se ha hablado de la rebeldía. Y uno puede pensar, ay, es que los del Jordán son bien rebeldes, por eso a cada rato les habla el Señor. Pero sí, o sea, la verdad es que sí, si no fuésemos rebeldes no estaríamos hablando de ello, porque si era un tema que ya nos habló el Señor y como ya somos obedientes ya no hay que hablarlo. Pero precisamente porque aún hay rebeldía en nuestro corazón y hay formas de rebeldía en las que nosotros ni siquiera nos estamos dando cuenta, que pasan muy desapercibidos, que es precisamente lo que el Señor quiere que examinemos nuestros corazones. Porque hay pecados que son muy evidentes y hay otros pecados que pasan con mucha sutileza. Y esos pecados que pasan con mucha sutileza son precisamente los pecados que se forman y que se manifiestan en boca o en mente. El mismo Jesús dijo, con que lo estés pensando ya lo hiciste. Así es. Y llegar a ese punto, que a veces uno lo dice, con que ya lo pensé, ya lo hice, implica muchas cosas. Implica que, y eso siempre pasa, ¿no? Que cuando uno discute con una persona, es en la tarde, ese mismo día en la noche, estás en la cama diciendo, le hubiera respondido a esto, porque a esto sí le hubiera gustado. Eso es tú trayendo de nuevo cosa que ya pasó y volviendo a discutir con esa persona, porque lo estás pensando, ya lo hiciste. Ahora es como si hubieses discutido dos veces con la misma persona, por así decirlo. Entonces es lo que quiere el Señor, que nosotros estemos examinándonos en todo momento para poder encontrar esas actitudes que nosotros pensamos que están bien, pero que realmente no están bien. Hasta las cosas más pequeñas tienen que ser examinadas y puestas ante Dios para que Él nos diga qué es lo que está pasando con nuestra vida. Así es. Y sobre todo cuando este
nosotros no estamos educados. Ujú. La verdad que así como la palabra de Dios nos exhorta, también trae esa educación de lo que nosotros tenemos que despojarnos. Cuando tú estabas hablando, bueno, es que el Señor quiere que nosotros dejemos el pasado, sí. Hay una parte en Isaías que dice que no traigamos el pasado al presente, porque pues realmente son cosas que ya no nos sirven. Pero muchas veces precisamente cuando nosotros estamos aferrados a nuestro yo, pues no tenemos esa libertad que Dios quiere que nosotros tengamos en Él para poder ir avanzando. Y nosotros nos seguimos quedando ahí. Y yo creo que algo que me recordaba el Señor a mí, en lo personal, era la parte del orgullo, ¿no? Esa autosuficiencia, porque yo pensaba que si yo hacía las cosas, pues todo iba a estar bien. Todo estaba en control, pero estaba en control mío, más no estaba en el control de Dios. Entonces, cuando el Señor nos está pidiendo esa parte de dejar de manifestar esa gritería, de dejar de manifestar el orgullo, la soberbia, la altivez, el tener el corazón obstinado y todo eso, es porque el Señor quiere hacer algo nuevo en nosotros. Ujú. Y lo hemos escuchado varias veces, que para que el Señor pueda hacer algo nuevo en nosotros, pues nos tiene que romper y volvernos a hacer con el diseño que Él quiere y que Él tiene para nuestro propósito de vida, para lo cual Él nos llamó, ¿sí? Y como la misma palabra dice, pues no pues se puede meter un vino viejo, ¿verdad? En un odres nuevo. Ujú. ¿Por qué? Porque se contamina. Hay mixtura de todo lo que nosotros ya traíamos y que ahora el Señor quiere ahora sí como cuando estás desempolvando algo, ¿no? Esto ya no te sirve, esto ya no te sirve. Pero quien tiene que decidir en su corazón el tener esa libertad en Él, somos nosotros. Dios no nos obliga, nos enseña, nos instruye, no nos obliga. Y nosotros tenemos dos caminos cuando vamos a decidir. ¿Decido obedecer a Dios o decido endurecer mi corazón? Y entonces la prueba viene aún más peor. Porque si yo ya le dije, sí, Señor, yo te acepto en mi vida, yo te quiero servir, yo quiero hacer tu voluntad, bueno, así como Él nos dice a nosotros, probadme en esto, ahora yo te voy a probar. Si estás dispuesto a pasar por estos valles de sombra, a ver si vas a poder pasar esta prueba. ¿Por qué? Porque Él nos quiere llevar a esa perfección del Hijo. Así es. ¿Verdad? Ibas a Sí, compartir. precisamente nuestra amada Lucy nos comenta Lucas 5, capítulo 5, versículo 39, nueva versión internacional, que dice, y nadie que haya bebido vino añejo quiere el nuevo, porque dice que el añejo es mejor. Y nos comenta en relación a este versículo, creemos que el tiempo pasado es mejor que esta temporada. Y precisamente es lo que nos lleva a costar soltar las cosas viejas para aceptar las nuevas. Usted estaba mencionando ahorita que como uno normalmente está acostumbrado a tener todo bajo control, bajo nuestro control, es difícil soltarlo porque es lo que a nosotros nos funcionaba en el mundo, o medio funcionaba, pues porque al final del día, seamos honestos, antes de que viniéramos acá, nosotros tratábamos de vivir lo mejor que pudiéramos y de acuerdo a lo que nosotros conocíamos, ¿no? O sea, muchos cometíamos pecados, bueno, no muchos, todos cometíamos pecados en diferentes niveles, pero al venir a los pies del Señor y en ese proceso de aprender cosas nuevas, para aprender eso nuevo, por eso la palabra dice que uno tiene que dejar el pasado. Y es muy importante porque el Señor no quita algo sin poner algo en su lugar. Entonces, si Él quita, por así decirlo, la desobediencia, en ese espacio que está, donde está la desobediencia, tenemos que poner la obediencia. Así es. Porque ese espacio vacío puede volver a ser llenado por la misma desobediencia, ¿verdad? Así es. Entonces, en ese sentido, es bueno el reconocer las cosas que Dios quiere que nosotros estemos quitando sobre nuestras vidas, esa introspección de realmente sentarnos todas las noches y preguntarnos qué hice bien y qué hice mal,
porque también hay cosas que hacemos bien, pues no es como que todo siempre vamos a ser los mártires en todo el tiempo que vengamos a la iglesia. Hay cosas que el Señor ya nos ha permitido identificar, ya nos ha ayudado a cambiar. A veces caemos y tropezamos, pero la diferencia es que nos levantamos y decidimos cambiar y hacer las cosas bien. No somos los mismos de antes, aunque nosotros no nos demos cuenta. Eh, es como cuando ves a un familiar que ya no veías hace mucho tiempo. Quizás viste a un sobrino, a un niño y como pasaron 3 años después lo vuelves a ver y dices, ah, ya está bien grandote, pero los papás no lo ven así porque lo ven en el diario, Sí. ¿no? Y las personas que no nos ven el diario realmente ven un cambio en nosotros, aunque a veces nosotros no lo veamos, porque pues nosotros sabemos de qué pata cojeamos, ¿no? ¿Cuál es el pecado? ¿Cuál es lo que tenemos? Así es. Y mucha gente dice, ay, no sé ni cómo esta persona ve a Dios en mi vida si yo no lo veo ni en mi vida todavía. Pero es la forma en la que Dios te demuestra, en la que Él sigue trabajando en nosotros. Hay muchos personajes en la palabra que vemos que de alguna u otra manera pudieron llegar a ser rebeldes en contra de Dios. Pero la diferencia entre los personajes que catalogamos, por así decirlo, como buenos y a los malos, es que cuando tropezaron, hicieron algo diferente a partir de ese tropiezo. No recordamos a David por su pecado. En ningún momento de la palabra, cuando se hace referencia a la casa de David o al trono de David o al linaje de David, se recuerda a David por su pecado, porque no es lo que denotó la vida de David. Se denota a David como alguien que tenía un corazón de acuerdo al de Dios. Así es. Y esa es como la forma en la que recordamos a David, y esa es la forma en la que, a través de la vida eterna, porque la vida eterna dice que es que conozcan, Padre, te conozcan a ti y al Así que has es. enviado. Y en ese significado de la vida eterna, todos los que hemos leído en la palabra, todos esos personajes que Dios ha utilizado a través de la palabra, ya tienen la vida eterna. Así Todos es. recordamos a David no por ser David, recordamos a David por lo que Dios también hizo en David. Recordamos por lo que Dios hizo en Samuel, hizo en Moisés, hizo en Abraham, hizo en Jacob, hizo en José, y todos ellos se llegaron a equivocar. Así es. Jacob, digamos que así tenía que pasar, pero engañó a su hermano. Así es. Se quedó con algo que no le correspondía. Él robó la herencia que le correspondía a su hermano. Y sabiendo que su hermano iba a llegar cansado, se aprovechó de eso para quedarse con la primogenitura. Intención del corazón. Eso ya lo sabía. Dios permitió que pasara eso para demostrarnos que aún de eso Él saca lo bueno. Claro que Jacob, por así decirlo, tuvo una cuchara de su propia medicina cuando tuvo que trabajar durante muchos años para casarse con quien se quería casar, ¿verdad? Sí. Y es la forma en la que también Dios le demuestra el humillarse y el que no, las cosas no pasan desapercibidas delante de la presencia de Dios. También Dios nos enseña que las cosas buenas o malas que hagamos no pasan desapercibidas. Pero en el momento en el que nosotros entendamos que Dios no nos mide por nuestros errores, Así que es. eso es lo importante, Dios no nos mide por nuestros errores. Lo vemos en Dios ya sabe, ya tiene la película completa, no es el director de la película que es la creación y sus hijos. Él ya sabe, tiene el guión, sabe qué va a pasar, en qué momento va a pasar, quién va a aparecer, quién se va a ir, qué personaje no va a aparecer, qué personaje que estaba en el pasado va a volver a aparecer, porque así pasa. Hay gente que conocíamos hace mucho tiempo, que De regresa repente, nada más para darte una bendición y se vuelve a desaparecer. Y eso ya lo tenía Dios. así es. Ya lo tiene presente, pues. Ya tiene contado, dice, hasta los cabellos de Así nosotros, ¿verdad? Sí, así que ciertamente nosotros podemos ver que, pues, una voluntad rebelde puede ser también una persona que puede estar presente físicamente, pero interiormente resistiendo a Dios. Por eso el problema no siempre está en las acciones externas, sino en el corazón no rendido. Hoy el Señor nos está diciendo, rinde tu corazón. Así es. Sí, y lo mejor de todo es que en esta parte el Señor también nos llama a la piedad. ¿Por qué? Porque así como pues Él nos aguantó, nos soportó y sobre todo nuestras autoridades, ¿verdad? Que son las que pues están en contacto directo con nosotros y ven esa rebeldía. Pero es una cadena, ¿no? De cómo Dios nos va restaurando nuestra vida
y cómo Dios va haciendo esos cambios a quienes se rinden, a aquellos que le dicen, Señor, la verdad que yo no puedo con esto, o esto es muy difícil, o esto es muy complicado, o esto es injusto, ¿sí? Yo creo que muchas veces hemos dicho eso, no, es que no es justo, porque me he tenido que humillar hasta acá. Pero cuando sabemos que al único que tenemos que agradar es a Dios, y poco a poco vemos esos destellos de recompensa que el Señor nos da, entonces eso nos anima a decir, sí, Señor, porque tú has estado conmigo. Claro. A pesar de toda esta circunstancia, a pesar de mi rebeldía, a pesar de que yo mismo muchas veces me opuse a lo que tú estabas diciendo, tú me trajiste a este entendimiento. Tú me enseñaste a través de tu Hijo a tener la humildad de reconocer y no ser la misma persona. Hay una parte en la palabra, si me apoyas, hermano, que está en Salmo 51:17. Salmo 51:17 dice: el sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Y también la hermana María José, saludos donde sea que esté, nos pone un versículo que es Juan, capítulo 17, versículo 3, versión Reina Valera 1960, que dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. También nos pone Jeremías, capítulo 17, versículo 10, que dice: yo, el Señor, que examino los pensamientos y escudriño las intenciones del corazón, para darle su merecido a cada uno la cosecha de las acciones que sembró, ¿no? Y ahí vemos la justicia de Dios. Y de diferentes maneras, porque una parte de la palabra que me gusta es cuando se menciona la multiforme sabiduría del Señor, ¿no? Y cuando dicen multiforme, mi cabeza piensa como si fuese un líquido, ¿no? ¿Cuál es la forma del agua? ¿Cuál es la forma de una hoja? Sabemos cómo es la forma de una hoja, sí, porque tiene una forma detallada. Claro. Dependiendo de la planta, tiene una forma en específico. Pero ¿de qué forma es el agua? No tiene forma. No. Y en esa multiforme sabiduría de Dios, Él te demuestra que lo que uno pensaba que estaba bien ya no es correcto delante de su presencia. Porque veníamos con la mentalidad de diente por diente, ojo por ojo. Y lo que tú me haces, yo te lo voy a pagar, ¿no? Y si tú me golpeas una vez, yo te golpeo una vez o incluso 2 veces por la que me hiciste y para que te calmes, ¿no? Pero el Señor te dice que delante de su presencia la justicia se puede manifestar como un por tu otra mejilla. Sí. ¿No? Pero Señor, eso es injusto. No, eso es justo para mí delante del reino de Dios, eso es justo. Que tú te estés dando hacia los demás. Decía usted, no, pero Dios ya me humillé durante mucho tiempo y Dios nos va a seguir diciendo, pues te vas a seguir humillando porque en donde te voy a poner necesitas tanta humildad y necesitas el entregarte hacia las demás personas que por eso te estoy preparando. Así es. Ese es los diferentes, yo creo que son como puntos de inflexión que todos tenemos. Así Digo, David, volviendo de nuevo al ejemplo de David, ¿no? David tuvo bastantes puntos de inflexión, ¿no? Un punto de inflexión, quizás el más importante, es cuando peca con Betsabé. Y en ese momento había una de dos: o se arrepentía o se obstinaba a hacer su voluntad. Sí. Y digamos que de verdad es un punto tan crítico que si él se hubiese obstinado a hacer su voluntad, la historia de todo el pueblo de Israel sería completamente diferente. Hasta un punto que después de ese momento de Samuel, todo lo que sigue después de eso no sería igual. Sería Así completamente diferente. Así es. Y ese es el cargo que nosotros también tenemos en nuestras generaciones con las decisiones que tomamos. Sí. En el punto de inflexión en el que nosotros pequemos, porque hermanos, vamos a pecar sí o también. Va a llegar un punto, yo creo que todos recordamos
en algún momento de nuestras vidas, y si no lo hemos vivido, pues porque seguramente lo vamos a vivir en algún momento, en el que caemos en un pecado tan fuerte que tenemos una de dos: o nos arrepentimos o nos obstinamos a hacer nuestra voluntad. Así es. Y si nos obstinamos a seguir haciendo nuestra voluntad, vamos a afectar no solo a nosotros. Ahora sí, como normalmente dicen las señoras, ¿alguien quiere pensar en los niños? Vamos también a afectar a nuestras próximas generaciones, que aún no hemos visto, pero que están contempladas dentro del propósito de Dios. Así es, y que eso se ve reflejado en la palabra de Dios, como vemos de todos los que existieron en ese tiempo en el Antiguo Testamento, los que hicieron las cosas bien, cómo terminaron sus generaciones. Y algunos ni siquiera vivieron, murieron en ese momento por las libaciones que hacían y que iban en contra de la voluntad de Dios. Entonces, el Señor, a través de esta palabra que nos está hablando sobre esa voluntad rebelde que todavía puede existir en nuestra vida, pues nos está haciendo un llamado para que nosotros tomamos este tiempo de decir: Señor, yo realmente no deseo seguirte ofendiendo de esta manera. Yo deseo hacer las cosas bien, ¿verdad? Pero por introducción, hermana, y eso les valió la misericordia a las próximas generaciones. O sea, David, por así decirlo, se portó bien. Cuando leemos Reyes y Crónicas, vemos que muchos de sus de los que le siguieron a él, que no me acuerdo ahorita, se me fue la palabra de la mente, la descendencia, gracias, de la descendencia de David, muchos no se portaron bien. Y cuando Dios hablaba a través de los profetas, los mismos profetas decían: por amor a David, yo no te daré como así una muerte terrible, una muerte horrible, y te voy a mantener por amor a la promesa que yo le hice a David. O sea, es tan importante eso que de ahí se puede valer la misericordia o falta de misericordia que Dios tenga con nuestra descendencia. Así es. Sí, es tan grande. Hay cosas que el Señor permite, por así decirlo, que uno esté ahondando en cada momento, porque tiene repercusiones gigantescas, pues. Y precisamente, quizás yo no lo termine de comprender tanto como usted, que ya es mamá, porque las futuras generaciones dependen de mi comportamiento. Sí. Y de qué tanto yo esté aceptando no al Señor, pues. Y eso Dios me lo va a demandar, porque ya soy conocedor de las cosas que son buenas. Hay una parte de la palabra, quien busque buscarlo, que nos está leyendo y buscarlo, que dice que básicamente menciona que nadie que ya haya probado lo divino, lo celestial, puede regresar de nuevo a los pies, y lo haya negado, puede regresar a los pies del Señor de la misma manera. Es imposible, porque si tú ya sabías hacer lo correcto y aún así elegiste hacer lo malo, es algo consciente que estás haciendo. Es muy diferente a cuando uno no sabía lo bueno y uno hacía lo malo, pero no lo sabías. Es muy diferente a saber hacer lo bueno y aún así elegir no hacerlo por la voluntad y la obstinación dentro del corazón que vive, que está dentro de nuestros corazones y que aún no le hemos presentado al Señor. Por ese orgullo tan inflado que es como un globo aerostático, hasta volamos de lo inflado que está, pues. Sí. Y puro aire caliente. Pero eso lleva, y yo creo que es importante que, y perdonen hermanos, ya nos quedan como menos de 15 minutos, que si ya se pasó volando, pero es como parte importante del entender que esa rebeldía, aunque a veces es pintado como un pecado como que muy fuerte y bien maquillado, ya. Hay también la rebeldía se llega a nuestras vidas, pero llega también como un punto de inflexión de qué es la decisión que voy a tomar. Por ejemplo, Saúl, cuando llega y comete el pecado de presentar la ofrenda delante de Dios, cuando a él no le correspondía presentarlo. Así es. Pero en ese momento ya tenía, por así decirlo, como strikes en el pasado, ¿no? Porque ya había ido a conquistar diferentes, y había ido en guerra con diferentes reinos. Dios había mostrado que estaba con Saúl porque lograron conquistar esas ciudades.
Pero Dios tenía instrucciones muy en específico, ¿no? De matarás a todos, ni el ganado te vas a llevar. Sí, Otras veces decía, el ganado sí, pero destruyes todo. Otras veces decía, no te vas a llevar nada e incluso las pertenencias las vas a quemar. No quiero ni joyas de ellos. sí, ese fue su error. Y digamos que dentro de esa obstinación que había en Saúl, de querer, en su mente, de querer agradar a Dios con cosas que no eran correctas, pero que él creía que eran correctas, y por querer ser más bueno que Dios, si alguno nos queda el saco, nos lo No pongamos lo porque es pongamos. importante reconocerlo. Él quiso hacer lo bueno delante de la presencia de Dios, pero Dios no se lo pidió y no era lo bueno, porque habían cosas que Saúl no entendía. Esa parte espiritual le faltó a Saúl. Quizás lo terrenal y lo físico sí lo tenía, porque pues era un rey. Y digamos que para que la gente lo siguiera es porque inspiraba confianza también en los Así demás. es. Era un buen líder. Pero la parte espiritual es la que le falló, que es la que precisamente sí tuvo David. Así También es. tenía su parte de rey porque sí inspiraba autoridad, pero también tenía su parte de sacerdote. Por Así eso es. él podía presentarse delante de la presencia de Dios, presentar ofrenda, danzar delante de la presencia del Señor sin ningún problema, cosa que Saúl no tuvo. Pero hay algo que los dos sí tuvieron, y es la oportunidad de hacer bien las cosas. Así es como nosotros. También Exactamente como nosotros. tenemos esa Tenemos la oportunidad. oportunidad de hacer lo bueno o lo malo, que cuando uno peca, cuando Saúl pecó, tenía la oportunidad de hacer lo bueno o hacer lo malo. Y él se obstinó, me imagino ahorita, en mi cabeza no lo tengo muy claro, pero creo que se obstinó a 3 veces hacer las cosas en su corazón. Ujú. Yo recuerdo mucho esa parte cuando el apóstol Adolfo dijo, a veces esos 15 minutos pueden ser la ruina para tu vida por no saber esperar, ¿no? Que fue una parte que le pasó a Saúl. Hermano, me gustaría que me acompañaras a leer Primera de Samuel 15:23, ya que estamos hablando de este personaje. Sí. Vamos a ahondar en hasta donde se pueda. También, para mencionar, en los comentarios nos puso Casa de Dios en Jordán, donde sea que esté. Nos puso, porque es imposible que aquellos que han sido una vez iluminados, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo, que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, pero después de todo eso se han apartado, renueven su arrepentimiento, pues así, para su propio mal, vuelven a crucificar al Hijo de Dios y lo exponen a la vergüenza pública. ¿Okay? Hay otros comentarios, pero ya los vamos a leer para el final. Vamos a aprovechar a leer 1 Samuel 15, ¿qué era, perdón? 23. 15:23, el cual dice, la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que, por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Así es, ahí estábamos hablando precisamente del rey Saúl, ¿verdad? Cuando él desobedeció la instrucción que le dio el Señor y lo que hizo primero él fue justificarse. Y creo que muchas veces hemos sido nosotros esos Saúl en nuestra vida, que lo primero que hacemos es por tener esa vida de apariencia, el querer justificar. Y creo que desde ahí venimos hablando desde cuando también el Señor le dice a Samuel, es que tú te dejas llevar por lo que ves, pero yo conozco el corazón. Y tal vez eso lo podemos llevar cuando nosotros empezamos esta vida con Dios y tenemos nuestras autoridades. Y nos empiezan ya a decir, es que estas cosas no están bien. Esto tienes que cambiar. Andas llena de orgullo. O sea, esas cosas que te las digan en el amor, porque hemos sido instruidos en el amor, ¿verdad? Y en esa radicalidad. Pero cuando estamos obstinados, pues nosotros decimos, no, es que a mí, solo a mí, y todo es para mí, y todo es en contra de mí. No, es porque Dios conoce el corazón y sabe por qué nosotros necesitamos esa clase de autoridad para que verdaderamente haya ese cambio en nosotros, ¿sí? Muchas veces no necesitamos padres suavecitos, o sea, padre, aparte como dice su palabra,
Dios al hijo que ama lo corrige. Entonces tenemos que entrar en esa corrección. Y estaba yo viendo acá de lo que es las características del pecado de adivinación. Dice, busca conocimiento fuera de Dios. ¿Sí? Desea saber el futuro, secretos, respuestas sin responder del Señor. O sea, todo el tiempo, al menos nosotros sabemos que Saúl, después que su vida estaba ahora sí perdida, hasta tuvo que ir con la hechicera, ¿no? Y nosotros muchas veces directamente, tal vez no vamos a un hechicero, pero estamos buscando justificarnos y entra la murmuración. ¿Cómo ves, hermano Mauricio? Que ahora resulta que me dicen mis autoridades que esto no lo debo de hacer así, ¿no? Entonces empezamos a murmurar para ver si yo a ti te puedo meter al rol de mi justificación, cuando eso es algo que no le agrada a Dios, porque hablar de nuestra autoridad es hablar mal de Dios mismo, cuando nosotros sabemos lo que representa la autoridad sobre nuestras vidas. Entonces, Saúl se estaba burlando también de la autoridad de Samuel, ¿sí? De lo que Samuel sabía que él recibía las instrucciones del Señor. Y quiso todavía, dijeran, hacer las cosas como que a su manera en ese momento, cambiar todas las cosas y casi someter a Samuel a que las cosas, mira, mejor las hagamos así, ¿no? Ya casi negociando todos los propósitos que Dios tenía en su vida. Y que eso es la parte que nosotros no quiere que nosotros negociemos, sino que hagamos su voluntad. Y también otra parte que tiene el pecado de adivinación es el deseo de tener todo controlado, controlar las circunstancias y que somos impacientes espiritualmente. O sea, ya queremos ya todas las cosas que necesitamos hacia nuestra vida ya, pero en un modo rebeldía, ¿verdad? Y ciertamente acá nos está hablando que tener un corazón obstinado hacia Dios es mantener una actitud interna de resistencia, terquedad, dureza frente a su voz, su corazón y su voluntad. Es cuando Dios habla y quiere guiarnos, pero nosotros nos resistimos. Nosotros estamos engrosados de orgullo, de soberbia y no queremos entender la instrucción. Queremos hacer nuestra voluntad. Y ahí nosotros podemos darnos cuenta que nosotros podemos estar en un tiempo diciendo, yo hago la voluntad de Dios. Pero en realidad, desde el momento que yo no recibo la instrucción y desde el momento que yo no quiero acatar las reglas, ¿sí? Bueno, nosotros tenemos reglas acá. Un ejemplo, voy a poner una regla que nosotros tenemos en casa. No podemos entrar al culto con los celulares. Es una norma, no lo dice la palabra, pero que sí ayuda mucho a que no haya un ambiente de distracción. Porque si yo tengo el celular, sé que me puede llegar un mensaje. Sé que aunque lo deje en vibrador, va a estar inquietándome y distrayendo a otros. Entonces, vamos a suponer esa es una norma. ¿Para qué? Para que en todo nosotros agrademos a Dios y preparar el ambiente porque el Padre ya está. Antes que inicie el culto, ¿verdad? Antes que se dé a conocer la palabra. Pero ese pequeño detalle de que yo no dejo mi teléfono, ¿sí? Yo no quiero que me cambien de lugar. Yo no quiero y estoy en mi yo. Eso es rebeldía. Sí. En algo tan simple. Y esa es la parte que el Señor nos está hablando hoy. En esas cosas que las podemos hacer también en la casa. Sí. Y digamos que es, por así decirlo, digamos, de esa regla de los celulares. Digamos, poniendo un ejemplo, digamos que yo ni cuando tengo el celular lo ando checando y me ando distrayéndome a mitad de la prédica y uno dice, ¿por qué tengo que entregar mi celular si yo ni lo abro, ni lo checo y estoy poniendo atención durante la prédica? Y eso pasa cuando, ahorita lo estaba diciendo usted, cuando uno está ensimismado en el yo. Bueno, tú no lo haces, pero hay hermanos que sí. Sí. Y tú tienes que ser ejemplo para los que les es difícil soltar el celular, pues. O que lo quieran tener simplemente. O que lo quieran tener, pues digo, no es una forma de, es como, para así decirlo, es una forma de darte cuenta que también tienes que hacer edificación a las demás personas que aún están batallando con la rebeldía. Yo no lo utilizo, por así decirlo, yo Mauricio, yo no utilizo mi celular en la prédica y no es para mí un punto de distracción, pero quizás para el hermano fulanito sí lo es.
Entonces, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo ayudar a edificar a ese hermano? Pues yo también siendo de ejemplo y entregando mi celular. Porque Así se es. trata de respetar las reglas, no de quién la hace y quién la paga. Así es. ¿No? Es Sí. bueno entender esto. Vamos a leer, perdón hermano, unos comentarios porque ya nos quedan 3 minutos. ¡Au! Se nos fue volando el tiempo, la verdad, Ay, sí, bastante. sí, sí. Hay veces en las que escribimos o tenemos planeados diferentes cosas, pero Dios nos lleva por una ruta completamente Así diferente. es. Así es Los que porque es han su voluntad. predicado ya saben. Tenemos a la hermana Carla que nos pone Mateo 18 del 21 al 22, nueva traducción viviente. Dice, luego Pedro se le acercó y preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peque contra mí? ¿7 veces? Y le respondió Jesús, no 7 veces, sino 70 veces 7. Comenta la hermana Carla diciendo, renunciando al conocimiento humano que se contrapone en el entendimiento de la revelación de la palabra que nos pide ser mansos y humildes como Él. Así es. El hermano José nos pone bendiciones, hermanos, Dios les bendiga. La hermana María nos pone buenas tardes, amados hermanos, que Dios sea sobre ustedes. Igual el hermano José nos manda más bendiciones. También tuvimos retroalimentación de la hermana Luz que nos ponía que nos estaba escuchando. Ya nos dijo cuando ya se estaba escuchando, muchas gracias. La hermana María también nos pone un versículo que es, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo, y no de mí, para cobijarse con cubierta, y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Está en Isaías capítulo 30, versículo 1, versión Reina Valera 1960. Vamos a pasar con la conclusión, hermana, con qué le gustaría concluir el día de hoy. Así es, pues que Dios no busca excusas bonitas, sino el Señor busca una obediencia sincera. Amén. Con eso concluyo y pues doy gracias a Dios porque sé que parte de esto es que el Señor está ocupado viéndonos, preocupado viéndonos, trabajando con nosotros y Él no quiere que 2026 siga siendo lo mismo Mauricio, lo mismo Susi y los que están en controles, sino que realmente nosotros vayamos teniendo ese cambio verdadero, de agradarlo en todo el tiempo a Él, porque pues bueno, decidimos ser como Saúl o decidimos ser como David. Así es. Eso Bueno, es hermanos, muchas gracias por habernos sintonizado el día de hoy. Perdón, les recordamos que estamos de lunes a jueves transmitiendo aquí en lo que viene siendo radio, que bueno, ya es más podcast que radio últimamente, pero así se llama, radio, ¿verdad? De lunes a jueves de 5 a 6 de la tarde, hora México, para que nos estén sintonizando. Todas estas programaciones se resuben al canal de YouTube, que es Estudios del Jordán, también para que ustedes lo puedan ver ahí, porque Facebook después de como 2 semanas o un mes elimina las transmisiones en vivo que se hacen. Igualmente nosotros contamos con la transmisión de los domingos, donde se transmite lo que es la prédica, que es los domingos a partir de las 11 de la mañana, hora México, hasta 1:30, 2 de la tarde, depende de qué tan motivado esté el que esté predicando. Y también tenemos diferentes estudios a lo largo de la semana, tenemos estudios casi todos los días, por no decir todos los días. Ustedes nos pueden mandar un mensaje, son estudios que no se dan en las redes sociales, se dan de otra manera diferente. Hay diferentes estudios como de la lectura de la palabra, del arrepentimiento, por ejemplo. Hay un estudio de varones en específico. Si alguno de ustedes no se congrega o se congrega y aún así quiere formar parte de alguno de esos estudios, nos puede enviar un mensaje directamente aquí a través de la página de Facebook y nosotros nos estaremos poniendo en contacto con ustedes para darles más información al respecto. Muchos de estos estudios, por no decir casi todos, son en línea, así que ustedes lo podrían tomar desde la comunidad de su casa. Mismos estudios se suben igualmente al canal de YouTube. Ahí pueden encontrar todo esto, todos los programas de la radio junto con esos estudios para que ustedes también lo puedan ver y sea de edificación para ustedes. Ok, hermanos, sean bendecidos y nos estaremos viendo próximamente. Bendiciones. The ungodly are not so, they drift like broken dust.